grabar. Ya somos 12. Buenas noches, jóvenes. Esta noche vamos a tratar un tema sumamente interesante, que es las normas de auditoría. Vamos a hablar de las normas de auditoría que están divididas en 3 grandes grupos. En esta unidad, solamente lo que vamos a hacer es hablar de forma general de las normas, ya que las unidades siguientes vamos a trabajar cada una de esas normas como un tema separado. Entonces, vamos a ver la presentación de nuestra tercera unidad, que se llama las normas de auditoría. Aquí tenemos la presentación y luego vamos a hablar de algo muy importante, que es el resultado del trabajo del auditor independiente, que es el dictamen. Dice, ¿qué son las normas de auditoría? Son directrices o lineamientos generales que ayudan al auditor a cumplir con sus responsabilidades profesionales en la auditoría de los estados financieros. ¿Cuál es la única auditoría que revisa los estados financieros nada más? La auditoría independiente. Entonces, estas normas que ustedes van a ver aquí están dirigidas principalmente al auditor independiente. Entonces, son directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir con sus responsabilidades profesionales. Tenemos 3 categorías de normas: normas generales, normas sobre el campo de trabajo. Estamos admitiendo a Andrea porque ella como que tiene problemas con el internet. Y normas sobre el informe o dictamen del auditor. Tenemos 3 categorías de normas. Vamos a ver de forma general de qué trata cada una de estas normas para que usted pueda identificar como administrador que si yo estoy haciendo bien mi trabajo. Las normas generales. ¿Qué dicen estas normas generales de la auditoría? Que el auditor que se embarca en un trabajo debe estar capacitado técnicamente. O sea, debe ser licenciado en contabilidad, debe de tener experiencia en auditoría y debe tener un S4. O sea, no es que yo me gradué de contadora y de una vez voy a poner una firma y voy a empezar a brindar servicios. Yo no tengo competencia para eso. La competencia no lo da nada más la universidad. Usted graduarse, la competencia te lo da también la experiencia, ¿verdad? Entonces debo tener una capacitación técnica adecuada y debo ser competente. Se trata sobre la educación formal del auditor y de la contabilidad, sumado a esto a la experiencia práctica que debe tener para realizar su trabajo. Como yo tengo una responsabilidad ante tres estamentos, yo tengo que tener mucho cuidado en coger trabajo cuando yo no sé de esa área, porque yo puedo no solamente llevar esa empresa a un problema, sino que también me van a demandar a mí y yo puedo pedir mi S4. O sea, yo debo ser muy cuidadosa en eso. Entonces, esa es la norma general. En Estados Unidos y en otros países, para usted ser auditor, debe pasar un examen que le da la ciudad. En nuestro país no tenemos que coger examen, pero sí dicen las normas éticas que debemos tener experiencia técnica y experiencia práctica. Debo tener una actitud mental independiente, que no importa quién me esté pagando, yo voy a ser lo suficientemente independiente para yo decir lo que yo encontré. Es una actitud mental independiente, que yo no me subordine a quien me está pagando. Es difícil, porque yo quisiera tener ese cliente que me paga tan bien, pero yo debo de pensar en el futuro, ¿verdad? Y debo tener el debido cuidado profesional para yo hacer mi trabajo, para realizar los informes, para ser organizada, ¿verdad?
y para presentar los estados financieros. Debo estar al día con lo que está vigente en el área financiera. Debo estar siempre leyendo las noticias, lo que está de último, para yo entonces tener ese debido cuidado profesional, además de mi cuidado personal, de mi comportamiento ante la sociedad. Yo le he dicho, por eso le puse en el foro, ¿por qué es importante que la sociedad me perciba a mí como una persona responsable? Porque cuando vean mi firma en esa señora o ese señor es un hombre serio, él no se va a prestar a esto. Pero si yo tengo un comportamiento desordenado, ahora que la gente se pone loca con las redes y todo lo sube por ahí, por Instagram y por Facebook y por qué sé yo, todo lo que hay por ahí, cuando alguien ve mi trabajo, bueno, esa señora tiene problemas, ¿verdad? Entonces, hasta eso hay que tener cuidado. Cuando uno es un profesional independiente, yo he visto ingenieros y abogados perder buenos contratos por tener un comportamiento desordenado en su vida personal. Le quitan los contratos. Bueno, usted lo ha visto que hasta los deportistas, cuando tienen un problema, le quitan el contrato de publicidad porque ninguna empresa quiere tener como modelo un hombre que anda dándole galletas a la mujer en la calle. Ni quiere tener una mujer que anda peleando y jalándose los moños con otra, ¿verdad? Entonces, ustedes han visto que hasta en ese tipo de trabajo que no es tan delicado como el del auditor, el comportamiento social influye. Así que cuidado. Entonces, esas son varias normas generales, pero yo le escogí esas tres que debo de tener como profesional. Ahora, ya usted me contrató. Usted que es el administrador es que me contrata a mí. Entonces, cuando ya yo voy a la empresa a trabajar, yo debo tener en cuenta estos tres pasos. Que si yo no lo tomo en cuenta, si usted me demanda a mí, el que revisa mi trabajo, dijo, pero usted no cumplió con la norma en el campo de trabajo. Lo primero es planear adecuadamente el trabajo. Y a cada asistente que me va a mí a ayudar en ese trabajo, cada uno de mis asistentes, yo debo de decirle lo que él va a revisar y cómo lo va a hacer y en qué tiempo lo va a hacer. Pero una planeación así cronológica yo debo de hacer en mi trabajo. No es ¿y hoy qué vamos a hacer? No, 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 no. Eso es primer día, segundo día, tantas horas haciendo esto, tantas horas haciendo lo otro. Si me tomo más tiempo, tú tienes que decirme a mí, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tú en 4 horas no revisaste esto? Porque ya yo tengo una idea de cuánto tiempo toma hacer ese trabajo. Entonces, el trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, los contadores que yo dejo haciendo el trabajo, si yo cuento con ellos, debo supervisarlos de forma adecuada, por lo menos una vez a la semana. Debo ir ahí a esa empresa. Yo, que soy la auditora senior, tengo que ir una vez por semana y ver que mi asistente hicieron lo que yo le dije. Y si no lo han hecho, ¿por qué? Y ese mismo día me reúno con quien me contrató a mí para decirle los avances de la auditoría. Después que planeo, debo evaluar el control interno de la empresa, a ver si es fuerte o es débil o es mediano, porque dependiendo del control interno, es que yo voy a sacar el porcentaje de las muestras que yo voy a tomar para mi trabajo. Acuérdense que una auditoría no es revisar todo 100%, porque no da tiempo. Yo debo seleccionar un porcentaje de revisión para con ese porcentaje de revisión, yo entonces inferir cómo va la empresa. No puedo revisar 100%. Yo no puedo coger la cuenta de banco de enero a diciembre y revisar uno por uno qué pasó ahí. Yo no estoy para eso. ¿Oyeron? Así que
Debo conocer de forma detallada el control interno a fin de planear mi auditoría y determinar la extensión de las pruebas que yo voy a tomar. Si el control interno es fuerte, mi porcentaje de prueba puede ser de un 10%, un 8%, eso hay una fórmula. Si el control interno es débil, ya yo voy a tener que duplicar o aumentar mis pruebas y debo decírselo de una vez a mi cliente. Oye, yo te dije en la carta de compromiso que yo iba a usar por lo menos 100 horas para hacer tu auditoría, pero mira, y le empiezo a decir las debilidades que he visto. Por esto, yo voy a tener que hacer una revisión más profunda y eso va a aumentar las horas. Se lo digo antes de, no de que cuando yo le mande la factura, pero usted me dijo que era 100 horas. Entonces, pero usted no me dijo que había tanto problema. O sea, de una vez en la primera semana, después que yo evalúe el control interno, yo voy con él y le digo, seguimos con el mismo tiempo de hora. El control interno aquí es más o menos razonable. Así, a simple vista. Si lo encuentro más débil, con más problemas, entonces le voy y se lo digo con tiempo. Entonces planeo, evalúo el control interno profundamente para ver la magnitud de mis pruebas y el tercer paso es obtener suficiente evidencia mediante las técnicas que tenemos los auditores para obtener evidencia, que son inspección, observación, consultas y confirmaciones y revisar los cálculos numéricos. Entonces, después que yo hago esas tres cosas, ya yo estoy lista para dar un informe sobre el trabajo. Entonces, las normas de campo de trabajo, esas tres normas yo se las voy a dar en unidades separadas. Tenemos la cuarta unidad que yo le voy a dar, se llama así mismo, planeación de la auditoría. La quinta unidad que le doy se llama el control interno. Y la sexta unidad se llama evidencia y papeles de trabajo. O sea que esta materia yo la tengo organizada según las normas del campo de trabajo. O sea, cada una de esas cosas yo le voy a enseñar qué es lo que yo hago para que ustedes puedan valorar el trabajo que yo le estoy dando a ustedes. Después que yo termino de mi trabajo, que ya lo he planeado, evalué el control interno, obtuve evidencia de cada área importante, ya yo estoy lista para darle a usted un informe. Ese informe también le llamamos dictamen. Yo estoy lista para usted darle un dictamen de cómo yo encontré esa empresa y que los datos que usted me dio en los estados financieros están sustentados en bases reales. Entonces, las normas sobre el informe. Lo primero es que el informe debe manifestar si los estados financieros se presentan de conformidad con la base contable que tenemos en la República Dominicana, que son las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. O sea, yo como contadora y auditora conozco las NIF. Y yo voy a ver si ustedes en la empresa que yo estoy auditando la están aplicando correctamente. Eso es lo primero que yo debo de decir en mi informe. Luego, en ese mismo informe, debo, en ese mismo, cuidado con el micrófono, hay uno por ahí, para que no salga ninguna indiscreción. Luego, en ese mismo informe, yo debo identificar aquellas circunstancias, ¿verdad?, en las que yo haya observado que la empresa no cumple con esos principios. ¿Alguien levantó la mano? Pero no me dio tiempo ver el nombre. Puede abrirse un micrófono, no hay problema. Diga. Que se podría repetir el primer paso, porque no sé si soy yo, pero se está como cortando un poco, entonces no entendí bien qué fue lo que dijo. Ok. ¿Del informe o de aquí, del informe, de este slide?
El primer paso. Sí, Ok. Mira, sí. después que yo practico mi auditoría en la empresa, planeándola, evaluando el control interno y obteniendo evidencia, ya yo estoy lista para el último paso, que es prepararte a ti un informe. En el informe, lo primero que se debe decir es si la empresa está cumpliendo con la base contable del país. En la República Dominicana, desde el 2001, la base contable son las normas internacionales de contabilidad, que nosotros la abreviamos como NIC. Yo como contadora y más auditora, yo debo de conocer esas normas y voy a ver si tú la estás cumpliendo como empresa. Que ahí me dice cómo yo debo tratar casi todas las cuentas en contabilidad, cómo se debe tratar el efectivo, la cuenta por cobrar, cómo se debe presentar los estados, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso, yo voy a ver si tú estás cumpliendo con la base contable, que son las NIF o NIF, que quiere decir normas de la internacionales de información financiera. Luego que yo veo que tú cumples con esas normas, también debo de informar aquellas situaciones en las cuales tú no hayas cumplido con esa base contable, ¿verdad? Debo decir en qué punto tú no cumpliste y si tú cambiaste de un método a otro, debo de explicar en el informe por qué hiciste eso. O sea, todos esos detalles. Número 3, también debo de hacer revelaciones informativas en los estados financieros que deben considerarse razonablemente adecuadas, a no ser que indique otra cosa el informe. O sea, yo debo de decir esto. La información es presentada en los estados financieros de la empresa Jessica Almonte SRL, están razonablemente presentadas de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Si está todo razonablemente. Yo no puedo decir todo está bien. Yo uso esa palabra razonablemente porque como yo no revisé el 100%, yo no puedo afirmar 100% nada. ¿Entiendes? También el informe debe decir la opinión que yo tengo luego de hacer mi trabajo sobre esa empresa. La opinión puede ser de 4 tipos del informe. Una opinión limpia. O sea, yo revisé todo y lo que encontré fue cositas pequeñas que ella no cumplía y yo dije que la corrigieran y lo corrigieron. Ahí yo doy una opinión limpia o sin salvedad. Si encuentro varias violaciones a las normas, doy una opinión, pero con salvedad. Pues digo, los estados financieros de Jessica Almonte SRL están razonablemente presentados, excepto que ella no pasa inventario físico todos los años, como establece la norma tal y tal y tal. Eso ya yo encontré algo que es muy importante que ella no hace. También puedo decir, excepto que tiene 4 cuentas corrientes y ninguna es conciliada consistentemente en la empresa. O sea, tiene cuatro cuentas corrientes en el Banco Popular, en el BHD, en el Reserva y en el Escocia, y sus contadores no concilian mensualmente esas cuentas. Lo que dice el banco con lo que ellos tienen en los libros, eso es grave. Entonces, ese informe no es limpio, es un informe que tiene salvedades o en español tiene puntico, ¿verdad? Tienen cositas, pero en lo general, aparte de eso, todo está bien. Ahora, es una opinión con salvedad, pero en ocasiones yo doy una opinión adversa. ¿Cuándo yo opino adverso?
Cuando yo encuentro tantas cosas, tantas violaciones a las normas de contabilidad, que yo no puedo opinar. Entonces yo doy una opinión adversa. Ya ustedes como administradores, con una opinión adversa del auditor, puede que pierdan su trabajo. Porque aunque ustedes no le dan tanta contabilidad, usted debe tener un control administrativo y financiero del negocio. No, porque yo soy administradora, yo no tengo que ver con la contabilidad. Ajá. No, usted tiene que entender las finanzas. Si no, no tiene razón de ser que usted esté ahí administrando, ¿verdad? Entonces, esa es la tercera forma. Y la peor de todas es negar mi opinión. ¿Por qué? Porque no me dejaron hacer mi trabajo. Imagínense que Jessica es la administradora de la planta de zapatos. Ella no es la dueña. Los dueños me contratan a mí para que hagan una auditoría a la empresa. Y cuando yo voy a hacer mi trabajo, Jessica, que está, ya usted sabe, muy allá en los cielos, no me da los papeles que le pido, no me recibe, no me deja entrar al sistema, nada. Entonces yo, cuando hago el informe, yo me niego a opinar porque no pude hacer mi trabajo, pero a mí hay que pagarme. ¿Entiendes? Porque yo voy a demostrar que yo he pedido documentaciones y a mí no se me ha dado. Y todo eso yo lo voy documentando. Entonces ya ahí los que me contrataron a mí van a ver por qué yo me niego a opinar, pero yo debo de sustentar por qué me niego a opinar. Y debo decir por esto, por esto, por esto, por esto. Mire la evidencia, mírela aquí, mírela aquí, mírela aquí. E intenté hablar con Jessica en varias ocasiones, no me recibía, no me trataba con respeto, no me escuchaba. Cuando yo estaba ahí no dejaba de hablar por teléfono y después no me venía otro cliente y yo tenía que salir, etcétera, etcétera. Eso pasa, eso pasa. Y más si son enemigos. Aquí le puse los diferentes tipos de opinión que existen. Sin salvedad o limpia, con salvedad, negación de opinión y opinión adversa. Cuando yo le entregue el informe a ustedes, va a tener uno de esos 4 tipos de opinión. No hay más hasta ahora. Ahora yo no puedo poner 2. Debo de seleccionar una. O es limpio, o es con salvedad, o me niego a opinar, o doy una opinión adversa sobre el negocio. Las últimas 2, es probable que usted pierda su trabajo. Entonces, déjeme guardar esto para yo mandárselo. Aunque está ahí en la unidad número 5, que yo le enseñé cómo llegar a ella, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces, pero a mí me gusta repetirlo porque en ocasiones no todos están en la videoconferencia. ¿Qué vamos a ver ahora? Como el informe, la norma número 3 sobre el informe. El informe es lo que usted va a recibir como administrador. Entonces, usted debe de estudiar con cuidado todo lo que tiene que ver con ese informe. Así que vamos a ver una presentación sobre el informe que no está en la plataforma, que yo se la voy a enviar. Déjeme buscar aquí. Lo que yo le acabo de mostrar sobre las normas. Es una presentación sencilla porque en las unidades siguientes yo voy a tratar las normas del campo de trabajo por separado. Ahora voy a mandarle al grupo de WhatsApp, estoy mandándole al grupo de WhatsApp la presentación que vamos a ver ahora sobre el informe de auditoría. Estoy buscándola aquí. Informe de auditoría, aquí está.
Tienen que ver estas dos presentaciones para el examen también. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a abrirla. ¿Están viendo otra presentación? No. No están viendo ninguna otra presentación ahí, jóvenes. No, maestra. Ok. Esta presentación también es una presentación sencilla porque yo no puedo entrarme a fondo cómo se prepara el informe. Pero sí, yo quiero que ustedes aprendan las partes que tiene el informe, qué ustedes van a esperar de mí en ese informe y qué yo le puedo decir en él, ¿verdad? Recuérdense que los papeles de la auditoría, toda la evidencia que yo levanto, me pertenece a mí como auditora. A ustedes nada más yo le voy a entregar este informe. Entonces, eso no quiere decir que yo no le, si usted me pide una copia de algo que usted no entendía, yo no se la dé. Yo lo que no le puedo dar mis cédulas, mis análisis y todo lo demás. ¿Oyeron? Así que muy importante que ustedes vean esta diapositiva varias veces como profesionales que van a recibir de mí el informe. ¿Qué es el informe? Es la opinión del auditor sobre los estados financieros que él ha examinado. Este se prepara o dirige al cliente que nos ha contratado, que generalmente son los dueños de la empresa, que son los accionistas, los acreedores o la misma empresa. ¿Qué parte componen el informe? Primero, ¿a quién se dirige? Al Consejo de Accionistas de la empresa Jessica Almonte SRL. Eso es lo primero. La fecha del informe al 31 de diciembre del 2021. O sea que lo que pase después de ahí no es mi responsabilidad. Debe tener un párrafo introductorio. Hemos examinado los estados financieros de Jessica Almonte SRL al 31 de diciembre del 2021. Dicho examen fue realizado tomando en cuenta las normas internacionales de auditoría. Ese es un párrafo introductorio. El párrafo de alcance es lo que yo examiné. Examinamos el estado de resultados, el estado de situación y el estado de flujo de efectivo de la empresa a tal fecha. Es el alcance. Y el párrafo de la opinión. Ahí ya yo tengo que decir una opinión de los 4 tipos que yo le mencioné. Limpia, con salvedad, negación de opinión o opinión adversa. Y después la firma de nosotros que hicimos la auditoría. Esos son los 6 puntos que tiene el informe. ¿A quién se dirige? Ya hablamos de eso. Si el auditor ha sido contratado por los accionistas, lo dirigimos a la junta o al consejo. Si por el contrario ha sido contratado por la administración, lo dirigimos al consejo administrativo. Siempre se debe dirigir al más alto escalafón de quienes no contrataron. El consejo de administración, el consejo de accionistas. La fecha de la auditoría, esta debe ser la fecha en la que termina mi trabajo, debido que el auditor solamente es responsable de lo que él verificó, no de hechos posteriores a esa fecha. En este párrafo, primero, presenta una simple declaración de la firma que hizo la auditoría. Segundo, debe decir los estados financieros que fueron revisados, incluidas las fechas, ¿verdad?
Y tercero, este párrafo debe decir que los estados no fue la firma que lo preparó, sino que es responsabilidad de la administración. O sea, yo estoy revisando estos estados, pero yo no los preparé. Lo preparó la empresa Jessica Almonte SRL. Yo lo digo ahí, para que no me imputen cosas que yo no hice. Dice, usted puso ese monto. No, no, yo no. Yo lo revisé, ¿verdad? El párrafo del alcance. En este párrafo es una afirmación de hechos en cuanto a la que el auditor realizó su auditoría. En primer lugar, él dice que para hacer esa auditoría siguió las normas internacionales de auditoría, que le llamamos las NIAs, normas internacionales de auditoría, NIAs. En la opinión del auditor, que es el paso 5 del informe. Si algún procedimiento obligatorio en cuanto a la auditoría fuese omitido, deberá hacerse mención esto en esta opinión, ya que esto origina que se rinda un informe o dictamen con salvedades, ¿verdad? E inclusive, si es una violación muy fuerte, yo puedo negarme a opinar. Y por último, debe firmar el auditor o la firma de auditoría con su número de registro mercantil, con su número, si es mi firma, que no es una sociedad, debe mi nombre y mi S4, si es una firma, debe poner el registro mercantil y los S4 de los socios. La característica que debe tener este informe. Debe suponerse que el contador que lo prepara es un auditor experto. El contador ha realizado el tipo de examen que haría un profesional preparado en el área. El contador asume la responsabilidad de su dictamen, no de los estados. Existen normas y principios de contabilidad que deben ser reconocidas por el auditor en cuanto a la verificación que está haciendo. La aplicación de estas normas de contabilidad se pone en los estados financieros sobre una base del informe con relación al año anterior. Todas esas son las características generales. Hay dos tipos de informe que usted puede preparar. Un informe corto y un informe largo. El informe corto tiene 2 párrafos y el informe largo tiene 4 párrafos. Esa es la diferencia. Bueno, este tipo de informe corto consta de 2 párrafos, el del alcance y el de la opinión. Obvio, el de la introducción no lo tiene. En el primer párrafo decimos todo junto, ¿verdad? No hacemos introducción. Y en el segundo párrafo damos la opinión de nosotros, con salvedad, sin salvedad, negándome a opinar o opinión adversa. Entonces, ahí está la opinión del auditor, ya lo vimos. Y aquí más abajo, yo le empiezo a decir cuando un dictamen es limpio. Ya ustedes se lo comenté, ustedes lo van a leer. Ahí yo he revisado todo y encuentro que la empresa cumple razonablemente con las normas o principios de contabilidad. Encuentro cositas que se pueden resolver, no son tan significativas, ¿verdad? Una opinión sin salvedad, la empresa cumple notablemente con lo descrito anteriormente, entonces el auditor da un dictamen limpio. Cuando yo doy un dictamen con salvedad, si el cliente no ha aplicado correctamente algunas normas, ¿verdad? Además, quizás no ha cumplido con alguna ley del país, yo doy mi opinión, pero pongo esos puntos que la empresa no ha cumplido. Dice, por ejemplo,
Si no puede aplicar las normas internacionales de auditoría que son reconocidas, el auditor, porque no se le ha permitido aplicar los procedimientos, como es estar presente cuando se está pasando el inventario anual, no puedo enviar cartas a los clientes, no me dan copias de las actas de las asambleas, o no me, como les dije, no me han suministrado las conciliaciones bancarias. Esos son puntitos que yo lo tengo que decir en mi informe, en mi opinión. Entonces, esos son lo que nosotros llamamos salvedades. Me niego a opinar si el auditor se ve muy restringido por la administración para llevar a cabo su labor de investigación, o bien si he encontrado tantas cosas malas en las prácticas de contables de esta empresa, entonces, si tengo más de 4 o 5 o 6 salvedades, ya yo tengo que ir pensando que mejor me niego a opinar, ¿verdad? El auditor deberá indicar que no se encuentra capacitado para opinar, debiendo señalar cuáles son estas razones, por esto, y con evidencia. Cuando damos una opinión adversa o un dictamen negativo, negación de opinar y dictamen negativo no es lo mismo. Una opinión negativa o adversa es cuando el auditor está en total desacuerdo con el cliente. Y entonces yo no puedo convencerlo de que cambie sus normas, que se adecue. O cuando un cliente viola el reconocimiento de la aplicación de una norma contable o principio. Como por ejemplo, él quiere presentar los estados financieros de el 2020 y el 2021 juntos. Las normas dicen que se debe presentar por año, ¿verdad? Entonces, y yo no lo puedo convencer, entonces, imagínense, lo suelto, como dicen por ahí en el campo, lo suelto en banda. Le digo, bueno, sigo trabajando y cuando le doy mi dictamen, opinión adversa o un dictamen negativo, por esto. Y documento las veces que traté de convencerlos de que cambiaran, que eso no es correcto, y le enseñaba la norma. Entonces, esta tarea no va para el próximo martes, ya para después de que nos examinemos el próximo martes, yo le voy a dar varios dictámenes para que usted me identifique si es un dictamen limpio, si es un dictamen con salvedad, negación de opinión o opinión adversa. Pero eso va a ser después de nuestro examen. Entonces, ya yo se la mandé al grupo, esta presentación, y ¿qué vamos a hacer? En la semana que viene, cuando lo estemos examinando, nos vamos a examinar de la unidad número 1, que se llama Campos de la Auditoría, la unidad número 6, que se llama la ética en la auditoría, y lo que vimos hoy de las normas y del informe. Entonces, ustedes deben de subir las tareas de esas 3 unidades ya para la semana que viene. Deben ponerse las pilas. Y el examen, como les dije, se lo voy a tratar de dejar por lo menos 7 horas disponible para que usted escoja el mejor momento para hacerlo. Lo único es que usted tiene que estar seguro de que la lacto tiene carga, porque nada más un solo intento. Y después que usted intenta una vez y se le descarga el computador, no va a poder volver a entrar. ¿Oyeron? Así que para que no tengan inconveniente, es bueno que ustedes estén seguros de que tienen la carga suficiente en su laptop, que pueden trabajar si se va la luz, para que después no tengan inconveniente en esa parte. Próximo martes, nuestro primer parcial. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Están listos para ese parcial?
Maestra, ¿puede repetir el tema, por favor? Anotarlo. Los temas. Ok. La unidad número 1, que se llama los campos de la auditoría. Unidad número 1, usted va a dar un clic y ahí usted va a tener los campos de auditoría. La unidad número 6, que se llama ética, la ética. Y la unidad número 5, que se llama las normas de auditoría, que es la que yo le mandé. Como quiera, yo voy a quedarme un rato y le voy a mandar al grupo de WhatsApp todas las presentaciones que ustedes tienen que chequear para ese examen. Las presentaciones y las prácticas. Aunque ya yo le estoy diciendo lo que usted debe de revisar. Entonces, su teléfono es mejor que